Buenas tardes a todos y todas, las que estáis aquí y las que nos seguís desde casa. Vamos con la última mesa de la jornada. En este caso vamos a hablar de salud de vanguardia, que es, bueno, la salud es un asunto, no sé si los ponentes están de acuerdo conmigo, muy universal, que nos afecta a todos y a todas y que es un tema de interés, ¿no? Social y, si cabe, más después de la pandemia, ¿no? Está mucho más en el centro. Entonces, para hablar de este tema, me gustaría presentar a los ponentes de esta mesa, que son Fernando Muñoz, secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. Bienvenido, Fernando, muchas gracias. A Laura García Bermejo, directora científica del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria. Gracias, Laura. Bienvenida. Buenos días. Gracias a ti, Sofía. A Carles Fábrega, director general de la División de Salud Humana de IPRA. Bienvenido, Carles. Gracias, muchas gracias. Y por último, a Micaela Martelli, directora de Soluciones Sectoriales de Telefónica España. Bienvenida, Muchas gracias. Micaela. Bueno, me gustaría empezar por una pregunta bastante amplia que tiene que ver con si pudiéramos hacer una lista por orden de prioridad. ¿Cuáles creéis que son las cuestiones que más urge modernizar del sistema sanitario español? Si quieres, Fernando, empezamos por ti. Pues muchas gracias, Sofía. Muy buenas tardes a todas y todos y especialmente a los que están viéndonos a través de Internet, seguramente. La lista la hicimos, en realidad. O sea, esa lista la hicimos porque a raíz de la pandemia lo que trabajamos es en una estrategia de salud digital con todas las comunidades autónomas y nos planteamos precisamente cuáles eran los elementos esenciales en los que queríamos trabajar para modernizar nuestro sistema sanitario. Y para eso lo primero que teníamos que saber es cuáles eran nuestros retos. Los retos de los sistemas sanitarios, que básicamente son derivados de la cronificación de las enfermedades. De alguna manera, el sistema muere de éxito en la medida que es capaz de transformar algunas patologías que antes eran fatales en patologías que se hacen crónicas, pero eso implica un incremento importante de su trabajo. En una escasez de profesionales sanitarios a los cuales debíamos aportar herramientas para ayudar en su trabajo, que son los verdaderos protagonistas del Sistema Nacional de Salud, un incremento de las expectativas de nuestros ciudadanos, tanto desde el punto de vista de la capacidad resolutoria del sistema sanitario, y la prueba la tuvimos en la estrategia, en la pandemia con las vacunas, como desde el punto de vista del uso digital de esa información y finalmente con la necesidad de aportar el valor y medir el valor en función de las necesidades que tiene el propio sistema sanitario en cuanto a su innovación. Y a partir de ahí sacamos la estrategia de salud digital con más de 1.200 millones de euros, 7 programas, más de 600 proyectos y una nueva forma de trabajar, que es la que habíamos aprendido durante la pandemia y es en la que realmente creemos, que es un sistema sanitario que está totalmente desconcentrado, digamos que todas las competencias están en las comunidades autónomas, pero que lejos eso de ser un hándicap para abordar estos retos que decíamos, se convierte en una fortaleza que cuando trabajamos juntos, como hicimos durante la pandemia, pues convierte a esos 18 sistemas sanitarios en 18 aceleradores de nuestro sistema sanitario. Y lo que hicimos fue recoger aquellas cosas que estaban haciéndose muy bien en cada una de las comunidades, pedirles a esas comunidades que liderasen a otras comunidades, que en esas áreas no tenían ese desarrollo, en un modelo de liderazgos asimétricos, donde unas comunidades lideran a otras, todas coordinadas por el Ministerio, y con los, ya digo, más de 1.200 millones de euros de fondos europeos, pero no solo, sino también de presupuesto nacional, que se dedican a esos más de 600 proyectos que suponen esa lista de prioridades de modernización. Y desde la perspectiva de un instituto de investigación sanitaria como en el que tú trabajas, Laura, ¿cómo se ven las cosas? Hemos tenido como un poco la perspectiva más institucional del Ministerio, ¿no? de cómo se hacen las cosas desde lo macro, pero eso cómo impacta después en los equipos concretos, ¿no? como en el que tú trabajas. Bueno, pues primero, Sofía, daros las gracias al diario por esta invitación a estar hoy aquí. La verdad que la jornada está siendo fantástica. Yo personalmente estoy aprendiendo mucho y gracias por dar voz a un instituto de investigación sanitaria que es un lugar físico en el cual pues, muchos de los aspectos que se han tratado esta mañana
de innovación, de modernización, de transformación, suceden todos los días. Y suceden todos los días, yendo ya a la contestación a la pregunta, sucede todos los días porque somos unos ecosistemas. Todos los institutos de investigación sanitaria estamos basados en hospitales, donde confluyen realmente las personas que son objeto de esta innovación y de esta transformación, que son los pacientes. Los pacientes, los familiares, las personas que, bueno, vienen a determinar si tienen un determinado riesgo para una patología, etcétera, etcétera. Entonces, estos institutos de investigación sanitaria, con sus hospitales, con sus universidades, con los centros de investigación en excelencia, de alguna manera bajan a tierra y ejecutan todos los días, como tú me decías, esos equipos ejecutan todos los días las directrices y las estrategias que los distintos gobiernos a nivel territorial, a nivel nacional y a nivel europeo nos ponen encima de la mesa, que en el fondo son herramientas muy válidas para abordar la salud, que es, como bien decías, algo que nos importa a todos porque nos va la vida en ello. ¿Cómo estos equipos trabajan? Pues yo diría que el inicio es, y que en el fondo es el inicio de todas estas políticas estratégicas y de todas estas financiaciones, el inicio es una pregunta muy relevante, y una pregunta muy relevante en salud. En salud y en enfermedad, y hago esta distinción, porque es verdad que tenemos un sistema de salud y un sistema de investigación, tanto a nivel nacional como europeo, muy centrado en el abordaje de la patología, pero que estamos viendo, y ya se ha verbalizado aquí esta mañana, que va virando hacia una etapa anterior, que es cómo se aborda también la propia salud, sin tener que llegar a la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, lo abordamos con una primera pregunta. Tenemos una determinada patología a tratar. Vamos a desarrollar herramientas y conocimiento que permitan que ese tratamiento sea en su abordaje mucho más eficaz en términos de alargar la vida del paciente, pero además aportarle calidad de vida. Y como bien comentaba el secretario, esto ya está en los papeles y esto es parte, por ejemplo, del PERTE en salud, donde claramente se describieron 4 ejes, 2 de ellos competen totalmente a la transformación digital de los sistemas de salud, pero 2 más son dedicados a la medicina de precisión y personalizada, es decir, cada paciente es un mundo y hay que abordarle desde un punto de vista de la enfermedad como un ser único con sus características y además ir hacia terapias, hacia fármacos cada vez más avanzados que impliquen una mayor supervivencia del paciente, pero también reduciendo las toxicidades, porque eso va a implicar un aumento en la calidad de vida. Todo eso es a lo que grandes centros de investigación en salud se dedican todos los días a nivel nacional y a nivel europeo. ¿Cómo podemos generar herramientas que a los pacientes les implique una vida más larga y una mejor calidad de vida? Y el último aspecto, y vuelvo a la salud, porque, insisto, sabemos muy bien cómo abordar las patologías, pero hay que empezar a prevenir. Todos somos conscientes de que con los estilos de vida que de vez en cuando nos gastamos, esto no va bien. No va bien y vamos a tener patologías, pero ya. Entonces, esto es algo en lo que Europa, y desde luego España está ahí liderando, esto es algo en lo que Europa nos llama todos los días la atención con los programas de financiación europeos, ahora Horizonte Europa y el próximo 10º programa Marco. Está muy bien abordar las patologías, fármacos novedosos, alargar la vida del paciente, pero ¿qué tal si la sociedad europea en su conjunto y los investigadores y los sanitarios participamos en prevenir la enfermedad? También aquí se están haciendo grandes esfuerzos, hay financiación, hay estrategia y por dejar un último apunte, ya que hemos tenido previamente a nuestra ministra de Sanidad y a la vicepresidencia de competencia europea, a nadie se le escapa que esta salud va a quedar, ya está afectada por el cambio climático. Estamos observando en Europa la aparición de enfermedades infecciosas que tradicionalmente asociábamos a países ecuatoriales o países tropicales.
ya cada vez más hablamos del virus del Nilo, que llega hasta noviembre, ya no solo en los picos de agosto, o gracias a las migraciones y a los movimientos poblacionales también están llegando otras enfermedades. Esto está promocionado por este cambio y tenemos que abordar también eso, cómo la salud se va a quedar dificultada por esto. Así que tenemos muchos temas en esos equipos que me decías que como todos los días trabajamos, no paramos, 24/7. Sí, bueno, Laura, has puesto sobre la mesa muchísimos temas. Vamos a ir desgranando ahí con un poco más de detalle. Me gustaría preguntarle a Carlas, dentro de este panorama, ¿no?, en el que hay ciertas amenazas, ¿no?, nuevas amenazas, y la prevención es tan importante, me gustaría preguntarle a Carlas qué papel juegan las vacunas, ¿no?, digamos, y de alguna forma, si a raíz de la pandemia de COVID-19 los países son más conscientes de la necesidad de invertir, de desarrollar vacunas, de ser autónomos en la respuesta, ¿no?, si viene otra pandemia parecida. Bueno, buenos días y primero de todo quería agradecer también al diario.es que hayáis considerado ahí para esta sesión tan interesante, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, bueno, yo obviamente tengo que decirte que sí, que creo que las vacunas juegan un papel muy importante. Laura, ahora estabas comentando, ¿no?, de las amenazas, ¿no?, cada vez más frecuentes, del virus del Nilo, patógenos que nunca habíamos visto circulando por aquí, pues que empiezan a estar más presentes debido al cambio climático, debido a muchísimas mudanzas, patógenos que siempre asociábamos, ¿no?, al mundo animal, cada vez, ¿no?, saltando o afectando más a las personas, el tema de las resistencias antimicrobianas, ¿no?, y el papel de las vacunas, ¿no?, frente a estos patógenos, yo creo que es evidente, ¿no? Y si no lo teníamos suficientemente claro, yo creo que la pandemia pues lo puso de manifiesto, ¿no? Bueno, a pesar de que hay quien aún lo niega, yo creo que es evidente que las vacunas salvaron un montón de vidas y no sé dónde estaríamos hoy si no hubiese sido por las vacunas, ¿no? Por lo tanto, yo te diría que sí, que los países son conscientes, que las regiones han invertido, que se han aprendido algunas de las lecciones, ¿no?, que nos dejó la pandemia, pero también te diría que tengo la sensación que queda mucho por recorrer, ¿no? Yo diría que la pandemia se solucionó gracias a mucha cooperación internacional, ¿no? Yo creo que lo que se hizo en Europa, ¿no?, pues se pusieron a punto mecanismos de compra, mecanismos para financiar el desarrollo de vacunas, ¿no?, mecanismos que antes nunca habían existido. Yo creo que se pudieron negociar las vacunas de forma compartida y los grandes y pequeños países europeos tuvieron acceso a las vacunas, ¿no? Pues un ciudadano alemán se pudo vacunar el mismo día que un ciudadano de Chipre y sus gobiernos pudieron acceder a las vacunas en las mismas condiciones gracias, ¿no?, a la colaboración y todo lo que se hizo desde la Unión Europea, ¿no? Pero también a la colaboración pues, con otras zonas del mundo. Y hoy el contexto geopolítico actual, pues no sé, ¿no?, si mañana hubiese otra pandemia, no sé cómo de organizados o desorganizados nos pillaría, ¿no? Y esto yo creo que es algo que nos debemos tomar muy en serio, ¿no? En Estados Unidos ahora se está poniendo en duda el efecto y el uso de las vacunas, ¿no? Yo creo que esto, bueno, obviamente, ayudar no ayuda, ¿no? Pero como nosotros no podemos intervenir sobre lo que pase y lo que decían en Estados Unidos, yo creo que nos toca pensar desde el punto de vista europeo, y esto yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Yo creo que si hacemos los deberes, y creo que se están haciendo, pues bueno, estaremos mejor preparados. La semana pasada participábamos en un evento con representantes de la Agencia Europea del Medicamento y de ERA, ¿no?, que es la agencia que se creó para preparación para futuras emergencias sanitarias, y decían, oye, no preparedness, no response, ¿no? O sea, es verdad, nos tenemos que preparar. Y esto es algo nuevo y se tiene que invertir en estructuras, se tiene que invertir en capacidades productivas, pero también en capacidades de investigación, de desarrollo, y a veces, pues bueno, son inversiones que pueden quedar en productos que nunca llegarán al mercado, ¿no? O sea,
esta mañana comentábamos, ¿no? Hay parte de esta preparación que uno no sabe si es sanidad, si es ciencia, si es industria o si es incluso defensa, ¿no? Pero lo que está claro es que Europa, y en los presupuestos europeos, ¿no?, que se están negociando, la biotecnología y la investigación en vacunas debería tener un papel casi tan importante pues como, ¿no?, en el kit este de supervivencia debería haber las vacunas, ¿no? Sí, es muy interesante esa perspectiva de transversalidad, ¿no?, de la salud en todos los, ¿no?, los campos, que casi puede entrar en cualquier cajón, ¿no? Hablando un poco de amenazas, la inteligencia artificial es otra cuestión que ha irrumpido en nuestra vida de una manera fuerte y bastante disruptiva en algunas ocasiones. Se habla mucho de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para el bien, ¿no? O sea, y en el caso de la salud, me gustaría preguntarle a Micaela, digamos, qué posibles aplicaciones tiene la inteligencia artificial al campo de la salud y si realmente puede ser una aliada, que dejemos de verla como una amenaza y pasemos a verla como una aliada en el trabajo sanitario y con los pacientes. Es una realidad que la inteligencia artificial ha traído en los últimos 2 años sobre todo, ¿no?, una revolución absoluta en todos los ámbitos de la vida ¿no?, que nos hace pensar cómo vamos a trabajar a futuro, ¿no? Pero en salud es cierto que, bueno, con todo este hype que hay ahora con la inteligencia artificial generativa, pero en salud se llevan muchísimos años trabajando en inteligencia artificial tradicional, de alguna manera, y ya hay cosas que se están aplicando en forma sostenida, que son verdaderamente una ayuda, porque lo que hace la inteligencia artificial es al final ayudarnos a ordenar, cuando tenemos un número quizás ingente de datos, a ordenar, definir patrones y ayudarnos a identificar a futuro. Y definitivamente de esto tiene que ser una herramienta de apoyo y no de sustitución. Ejemplos de donde estamos viendo inteligencia artificial puede ser, por ejemplo, en el análisis de imágenes. Es un campo donde ya está funcionando hace rato. La inteligencia artificial puede aprender los patrones existentes en distintas imágenes e identificar cosas que a veces el ojo humano no es capaz casi de ver. Mi padre era médico y una de las características que tenía era que la gente le venía a preguntar con una radiografía porque tenía esa capacidad de ver cosas que otra gente no veía, ¿no? Y eso era como una especie de superpoder entre los médicos. La inteligencia artificial está acercando eso a todos los médicos. Ya existen estudios en donde se ven que médicos que están empezando o menos preparados en el análisis de imágenes, con el apoyo de la inteligencia artificial son capaces de tener los mismos resultados que médicos expertos. Y bueno, pues esto pues hace al final que sea una herramienta de mucha ayuda. También la vemos en otros aspectos, en lo que puede ser la desburocratización de lo que es el sistema sanitario, ¿no? Hay al final muchísimas tareas repetitivas que se hacen en hospitales que hace que las personas que tienen la capacidad de estar aportando valor, ¿no?, en muchas áreas estén perdiendo un poco el tiempo en hacer estas tareas que la podría estar haciendo un agente de IA. Estamos viendo, por ejemplo, que ahora está como muy de moda entre todos los médicos el integrar lo que es la consulta sin ordenador dentro de las consultas, ¿no? Entonces el médico se puede ocupar de tener una conversación mirándolo a la cara al paciente, teniendo verdaderamente esa conexión, mientras que la conversación de alguna manera está siendo analizada por una inteligencia artificial que lo que hace al final de la consulta no es un resumen, sino volcar lo que se ha conversado en un historial médico con las características que tiene que tener un historial médico. Y además, si sobre eso le agregamos agentes de IA, puede estar lanzando la próxima cita en forma automática, puede estar haciendo el pedido de los estudios que se requieren, ¿no?, que se han conversado que se requieren, e incluso definir la receta, ¿no? Y todo esto en un ámbito en donde la seguridad del dato tiene que ser lo principal, estas conversaciones no se graban, y donde el médico tiene que tener al final la palabra final, por eso es una ayuda
¿no? Sobre lo que se está haciendo, ¿no? La aprobación y el lanzamiento de todas estas tareas tiene que tener esa aprobación final del médico. Entonces, hay usos infinitos para verdaderamente ayudar en el diagnóstico, en el tratamiento, en el seguimiento, en hacer los flujos dentro del hospital más fáciles, más productivos. Y pues nada, o sea, yo creo que no es una amenaza siempre que, por supuesto, se cumplan los estándares de protección de datos, porque estamos hablando de datos muy sensibles como son los datos de la salud. Hablando un poco de cómo usar la tecnología en favor de la salud, hay un asunto que va y viene, ¿no? Que tiene que ver con la telemedicina, ¿no? Con esta manera de atender a los pacientes, ¿no? De una manera que no es presencial en muchas ocasiones. De hecho, a raíz de la pandemia las consultas telefónicas se han disparado, el barómetro sanitario del CIS ha preguntado un poco a la gente qué opina, ¿no? Sobre esto, y hay cierta diversidad de opiniones, ¿no? Igual hay cosas que sí que se pueden resolver, otras que no. En la Comunidad de Madrid han empezado hace poco a hacer fotos de lunares para mandarlos, ¿no? a hospitales y de esa manera, ¿no? acortar un poco los tiempos. No sé qué opinión, aquí ya os pregunto un poco a todos quien le apetezca intervenir, ¿qué opinión tenéis sobre la telemedicina? Si creéis que es interesante su uso, pero es importante también, entiendo, medir para qué cosas usarla y para qué cosas no. Si puede ser una aliada en un sistema sanitario que está bastante sobrecargado, en el que las esperas son largas, o si por el contrario tiene algunos riesgos. No sé. Yo, si puedo empezar, soy una fehaciente creyente de la telemedicina, siempre, como decías, si está autorizada en los casos en donde debe ser utilizada y no en el resto, ¿no? Al final hay muchas de las consultas que se hacen con el médico que pueden ser un seguimiento rutinario en donde no necesita una exploración médica, en donde no hay necesidad de que el paciente se desplace hasta el centro de salud, tenga el tiempo de espera que tenga que tener para que el médico lo atienda, sino que esté esperando en casa porque ha acordado más o menos una hora con el médico y tiene una llamada de 10 minutos, ¿no? ahorrándose todo ese tiempo. Tiene un nivel de conveniencia brutal. Incluso no solo la telemedicina, sino lo que son las consultas asíncronas. A veces necesito sencillamente que el médico me renueve un tratamiento, que ya está definido así, ¿no? que me lo renueva cada 6 meses, y el poder avisarle a través de una plataforma, y esto se hace en algunas comunidades autónomas, en donde pido que me hagan que necesito esa renovación, y el médico lo puede tramitar dentro de 2 o 3 días cuando tiene ese hueco porque se le ha caído un paciente, ¿no? y puede aprovechar mucho mejor su tiempo. Pero también hay otra cosa que creo que es importante, o sea, es en las que son, digamos, correctas, pero también a elección de los pacientes. No todos los pacientes son iguales. Y ayer estaba hablando con una persona que está haciendo toda la transformación digital dentro de un hospital privado y me decía, y en esto que es no exactamente telemedicina, pero en todo lo que es las llamadas para sacar turnos, lo tienen todo automatizado con un agente que te va guiando para poder sacar su turno, y nos contaba que en las escuchas que hacían, la gente mayor se ponía muy nerviosa con los agentes, ¿no? Y lo veían como que en ciertos perfiles de paciente funcionaba muy bien, pero en este perfil de paciente no funcionaba nada bien. Y que al final una de las cosas que habían hecho era pues, proporcionarles a esta gente un número de teléfono para poder tener una conversación prioritaria. Entonces, es necesario, en las ocasiones que sean necesarias, pero también teniendo en cuenta la preferencia del paciente para que todos nos sintamos a gusto en cómo nos están atendiendo. Me gustaría saber, Fernando, qué posición tiene un poco el Ministerio de Sanidad, ¿no? en estos cambios que se están produciendo en el sistema y que tienen que ver con la manera de atender a los pacientes, ¿no? También de optimizar tiempos. Eso, lo que comentaba antes, ¿no? Tenemos un sistema en el que ciertas especialidades tienen muchas esperas. No sé si esto puede ser una herramienta favorable a ayudar a reducirlas o tiene riesgos. No sé qué opina el Ministerio. Todas las herramientas seguro que tienen sus ventajas y sus riesgos, pero en este caso yo creo que las primeras son muy superiores a los segundos, ¿no? Nosotros que elaboramos el barómetro dentro de la Secretaría General es una de las preguntas que habitualmente incorporamos, ¿no? Ya el 54% de hecho de las personas que fueron a primaria durante el año 24
tuvieron alguna consulta telefónica. Y su opinión sobre ellas, la mayoritaria, el 64%, es que tiene su hueco y tiene su función, ¿no? Pero solo un 8% lo ve para todo. Es decir, esa personalización creo que es la clave, ¿no? Esto es una alternativa más tanto para los pacientes como para los profesionales y una magnífica herramienta para poder liberar ese elemento tan preciado que es el tiempo de los profesionales, ¿no? Una herramienta en la que podamos hacer las cosas de la mejor manera posible en el menor tiempo de ese recurso tan escaso que es el tiempo de los profesionales. Me gustaría retomar un tema que comentaba Laura antes, que tiene que ver con la medicina de precisión o la medicina personalizada, ¿no? Como encontrar una solución para un paciente concreto y ver al paciente como un, ¿no?, ser integral, y a veces lo que vale para uno no vale para otro, ¿no? La medicina no es algo a veces matemático, ¿no? Quería preguntaros sobre, bueno, esto es una de las cuestiones centrales de la salud de vanguardia, ¿no? Uno de los ejes centrales. Y sobre todo se aplica, o muchas veces se aplica, a pacientes que con tratamientos tradicionales no han tenido resultados, ¿no? Por ejemplo, pienso en las terapias CAR-T, en oncología, que están generando resultados impresionantes, ¿no? Pacientes prácticamente desahuciados están teniendo una oportunidad de alargar su esperanza de vida, ¿no? Quería preguntaros qué retos supone, ¿no?, esta medicina personalizada y qué podemos esperar del futuro, ¿no? Porque ya nos está dando muchas alegrías, ¿no? Sigue siendo un asunto caro de financiar porque está muy enfocado a cada paciente, ¿no? Es muy personalizado. Pero, bueno, Laura, me gustaría preguntarte ¿qué retos crees que tiene el sistema sanitario con esta medicina personalizada y qué esperamos ver en los próximos años? Gran pregunta, Sofía. Retos hay muchos, es más, conforme vas dando pasos, y lo hablábamos anteriormente con Fernando, aparece el siguiente reto, ¿de acuerdo? Porque las personas que estamos en el desarrollo de muchas de estas herramientas, que no dejan de ser herramientas, a veces te colocas ya en el escenario siguiente, no en el escenario propio de desarrollo de la herramienta. Retos muchos, pero es verdad que se están abordando esos retos desde mi punto de vista de forma muy racional y de forma bastante adecuada. Un reto importante, que esa medicina personalizada la entendamos como que a no todo el mundo le va a ser óptimo el mismo medicamento, sea un medicamento ya tradicional que ha mostrado su eficacia o sea un medicamento nuevo. También comentábamos con Fernando, tenemos cada vez una sociedad más formada, eso es tremendamente positivo, y muchas veces los pacientes ya entran en las consultas con información y con cierta idea en su cabeza de cómo está cursando su patología o qué es lo que necesitan. Esto ya es un reto per se, porque si la idea del paciente coincide con la idea del clínico, todo va estupendo, pero si la idea es contraria, aquí entramos en el primer reto. ¿Cómo le convenzo a este paciente que viene con una información de, mira, tienes una terapia CAR-T, de que a lo mejor, en concreto para su caso, la CAR-T no? Entonces te digo, retos surgen todos los días. Los más importantes, entender que una medicina personalizada e individualizada significa, insisto, eso, que quizás los fármacos más nuevos son los que van para tu caso, pero quizás fármacos ya probados y tremendamente seguros también van a funcionar en tu caso, incluso van a funcionar mejor. Para tomar esa decisión, que no es una decisión arbitraria, existe lo que se conoce y todos hemos oído como biomarcadores. Es decir, hay formas objetivas y cuantificables de decidir si ese fármaco es el mejor para ti o mejor vamos a una terapia innovadora. Y esas formas objetivas y cuantitativas son todos estos test diagnósticos que ya poquito a poco se van implementando en los hospitales. Todos hemos oído la secuenciación masiva, me hacen mutaciones, me miran mi sistema inmune. Esos son test
que nos dan información objetiva y cuantificable para ofrecer a un paciente su abordaje más importante. Y por último, para no consumir más tiempo, tenemos que también entender que las decisiones que se tomen respecto a una terapia más avanzada o menos avanzada también van a depender del estado del paciente y de la disponibilidad de esas terapias en todos los sentidos. También el aspecto económico, tú lo has mencionado, y ahí habrá que hacer un ejercicio de honestidad por todas las partes implicadas en el desarrollo de un fármaco, en la aplicación de un fármaco y en la sostenibilidad económica del mismo, dependiendo del tipo de sistema nacional, del sistema sanitario que tengas, público, privado, una mezcla. Habrá que hacer un ejercicio de honestidad de si somos capaces de llevar adelante esa aplicación. Ya que hoy se ha mencionado de la sostenibilidad, hay una última corriente, y es lo último que voy a decir, una corriente que es el reposicionamiento de fármacos, y que ya se está trabajando a nivel europeo y a nivel nacional, e insisto, son fármacos muy seguros que han probado eficacia en determinadas poblaciones y que a contextos como por ejemplo son enfermedades raras o tumores muy inabordables donde no hay otra opción terapéutica, ¿por qué no? Esos fármacos que tienen mecanismos de acción similares se pueden replantear de una situación patológica a otra con un coste muy, muy abordable, porque ya muchos han acabado patentes, por ejemplo, y porque además, insisto, han probado mucha seguridad durante 30, 35 años. Mientras describías, ¿no?, o hablábamos de todos estos avances, ¿no?, pues eso, ser capaz de desarrollar fármacos prácticamente a medida de un paciente, ¿no? A la vez que pasa eso en el mundo, pasa que estamos ante una amenaza de retroceso. Comentaba Carlas con las vacunas, por ejemplo, ¿no? Incluso se puede extender a la evidencia científica, ¿no? Dudar de la evidencia científica o no dar validez a eso, ¿no? Carlas, me gustaría preguntarte, por enfocarlo en las vacunas, porque es lo que en Estados Unidos estamos viendo de una manera, ¿no?, más clara con este, ¿no?, secretario de Estado de Sanidad, con estos discursos, con el brote de sarampión, ¿no?, y la manera de la administración Trump ¿no?, de comunicar a la población qué tiene que hacer, ¿no?, o dar consejos de salud pública. Quería preguntarte si crees que en Europa tenemos riesgo, ¿no?, de terminar reproduciendo o de que ese mensaje cale, no tanto desde las instituciones, sino un poco que haya una base social en la que cale ese mensaje, ¿no?, que es algo que en el mundo las fronteras están muy diluidas y estos mensajes llegan, ¿no? Bueno, pues negar que el riesgo existe, yo creo que, lamentablemente, yo creo que existe, ¿no? Hay mucha desinformación, hay mucha manipulación y hay muchos movimientos antivacunas, ¿no? Entonces, bueno, esta mañana, ¿no?, también se hablaba, no solo en vacunas, pero en muchos otros ámbitos, se tienen que tomar medidas frente a la, ¿no?, desinformación y a la manipulación. Yo creo que negar evidencias científicas es, bueno, vale, no sé qué tiene que pasar en Estados Unidos, igual tiene que haber un brote de sarampión de verdad para que volvamos a poner en valor el papel de las vacunas, ¿no?, y de la ciencia, ¿no? Yo creo que, espero que esto sean modas pasajeras, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero de nuevo, o sea, yo creo que ante lo que está pasando en Estados Unidos, en este ámbito y en muchos otros ámbitos, pues poco podemos hacer. Lo que nos toca a nosotros es, desde Europa, ver qué hacemos y cómo nos preparamos, y yo, sinceramente, lo veo como una oportunidad, ¿no? La semana pasada compartíamos también una mesa con investigadores españoles que están en Estados Unidos, ¿no?, liderando pues centros de investigación muy potentes, y nos decían, ¿no?, de los recortes que están sufriendo del NIH y tal, y que mucho talento español que se fue, porque por lo que fuese, ¿no?, y tras la crisis del 2008, yo creo que es verdad, se perdió mucha gente aquí, pero creo que tenemos una excelente oportunidad, si hacemos bien las cosas, para que, ¿no?, esta gente vuelva a venir aquí, vuelva a investigar aquí, vuelva a
a trabajar aquí, mucha gente que además en muchos casos, ¿no?, es gente que son fruto del Sistema Nacional Educativo Español, ¿no?, que se han formado en nuestras universidades y que están yendo a Estados Unidos a generar valor allí en productos, a desarrollar productos que acaban llegando aquí y que el Sistema Nacional de Salud tiene que acabar pagando, ¿no? Pues oye, quién sabe, tenemos una oportunidad para que toda esta ciencia vuelva aquí, pero para que esto pase pues tiene que haber, ¿no?, incentivos, unos planes, ¿no?, largoplacistas, ¿no?, y fomentar la investigación y la ciencia en el ámbito de vacunas y en muchos otros ámbitos, ¿no? Yo creo que España es un ejemplo, por ejemplo, en estudios de fase 3, fase 4, fases avanzadas de desarrollo de producto. Creo que un objetivo debería ser que aquí se haga ciencia básica, ¿no?, también investigación, fases 1. Nosotros, IPRA, somos un poco un ejemplo de esto. Nosotros somos una empresa que durante 50 años ha estado haciendo vacunas para salud animal, vacunas veterinarias, y cuando apareció el COVID, nosotros no formaba parte de nuestro plan estratégico dar el salto a humana, pero en España pues, no había empresas que tuviesen la capacidad de hacer pues, desde el desarrollo más básico, el escalado industrial, la producción, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco la manera de contribuir a la pandemia, ¿no?, incentivados pues, por el Ministerio de Sanidad, por la Agencia Española que nos conocía. Vale, esto deberíamos intentar que no volviese a pasar, ¿no? Deberíamos tener estas estructuras aquí, deberíamos tener empresas capacitadas, ¿no?, para hacer fases 1, fases 2, fases 3, acompañar todo el ciclo de producto y que además después tener un sistema nacional de salud que también estuviese preparado para adoptar estas innovaciones, ¿no?, y que pudiesen ser productos que acabasen llegando a los pacientes, ¿no? Y esto es el círculo virtuoso ideal que creo que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Y de nuevo, pues lo de Estados Unidos lo podemos ver como una amenaza, que lo es, pero también como una oportunidad para Europa, ¿no? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Me gustaría haceros una última pregunta. Con un par de intervenciones cortas bastaría, porque no vamos a tener tiempo para más. Pero bueno, por terminar con un poco mejor sabor de boca, con buenas noticias, me gustaría preguntaros, ya que estamos hablando del PERTE de salud de vanguardia en estas jornadas y que esta va a ser la última mesa, ¿cuáles son las cuestiones que, a vuestro juicio, en las cuestiones en las que más se ha avanzado desde que se pone en marcha el PERTE de salud de vanguardia, ¿no? O sea, en alguna cosa, un detalle, aquí imagino que la pregunta es más para Fernando, incluso para Laura, ¿en qué lo pueden notar los ciudadanos, ¿no? En una cosa que digas, mira, estos fondos se utilizaron para esto, ¿no? Y yo, en la oferta de salud, ¿no?, y de sanidad que tengo, esto lo noto, lo siento. Yo voy a poner solo un ejemplo, que es además el proyecto bandera de uno de los programas que llevamos dentro del PERTE de Salud de Vanguardia, que se llama Únicas. Únicas es una red de hospitales que trata de atender a los pacientes a los enfermos, en este caso pediátricos, sus familiares y cuidadores, por parte de sus médicos más cercanos, con el conocimiento y la experiencia de los médicos que tienen más experiencia y más conocimiento en sus patologías, es decir, con los centros de referencia, en este caso con los CESURES y con las redes europeas de referencia, ¿no? Este proyecto, que por primera vez además una comunidad autónoma va a realizar el software, en este caso el nodo del hospital, para los 30 hospitales de todas las comunidades autónomas, es una nueva forma de trabajo distinta, aborda a un conjunto de pacientes, familias y cuidadores de casi 3 millones de personas en España, aunque las enfermedades sean raras, ellos no lo son, y cambia la forma en la que el sistema sanitario atiende a estas personas, de forma que lo que va a viajar es el conocimiento y no las familias, los cuidadores, los enfermos, a ciudades muchas veces ajenas a la suya y con un coste económico y social muy importante. Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a las cuatro, por estas aportaciones tan interesantes. Espero que os haya resultado también enriquecedor compartirlas. Y a todas vosotras, a todos vosotros, los que estáis aquí, los que nos seguís desde casa, con esta mesa ponemos fin a estos 2 días de jornada sobre fondos europeos. Gracias por todas las aportaciones y nos vemos a la próxima. Gracias.